Como siempre, un gusto saludar a todo nuestro público que ya está conectado en nuestra transmisión de Facebook de la Academia Mexicana de la Historia y también en nuestra transmisión vía Facebook del Espacio Cultural San Lázaro y en nuestro canal de YouTube. Pues muchas gracias por estar aquí y voy a dejar los micrófonos esta tarde al doctor Javier García Diego, también Ángel Limón del Espacio Cultural. Así que tienen la palabra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo quisiera que primero interviniera don Ángel Limón del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sexta sesión de el ciclo que nos hemos propuesto para estudiar la vida de Francisco Villa y su actuar en el proceso revolucionario. Pues no queda más que agradecer mucho la confianza de la Academia Mexicana de la Historia para poder organizar este ciclo y creemos que ha sido bastante venturoso. Solamente un dato, hasta el día de hoy pareciera ser que llevamos más de 7,000 visitas en los videos que nos hemos propuesto para este ciclo. Y pues bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Adelante, doctor García Diego. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bueno, pues como dijo don Ángel Limón, efectivamente hoy concluye el ciclo Francisco Villa compartido por la Cámara de Diputados a través del Espacio Cultural y la Academia Mexicana de la Historia. Hoy concluye además significativamente con una ponencia sobre los combates de Celaya. Y el otro día estábamos revisando, analizando, pues que hubiera sido posible un segundo ciclo, porque Villa no terminó en los combates de Celaya, sí, ahí se le venció y se le venció de manera total e irreversible, pero todavía tenemos un Villa que ataca a Columbus y tenemos la expedición punitiva, los años del Villa guerrillero, su integración o su pacificación en 1920 con el gobierno de Adolfo de la Huerta y posteriormente pues su vida como hacendado en Canutillo, para mencionar unos temas. Pancho Villa fue un personaje realmente importante de la Revolución Mexicana, pero de ninguna manera ocultamos también los muchos desaciertos y los muchos excesos que tuvo su vida revolucionaria. Les anunciamos el Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados y la Academia Mexicana de la Historia, que próximamente anunciaremos el contenido de los otros dos ciclos que tenemos comprometidos. Vamos a organizarlos juntos. Uno será sobre los 70 años del voto femenino y el otro será una revisión histórica del asunto, problema gravísimo, de la migración de México, básicamente hacia Estados Unidos, pero ya veremos el contenido de las charlas y se los haremos saber, les daremos a conocer el contenido a la brevedad posible. Pero hoy sí voy a terminar mi intervención pues presentando a Ignacio Almada. Me da un gusto enorme la participación de Ignacio Almada, Nacho, como le decimos todos los colegas y amigos que lo queremos. Él ocupa de manera vitalicia el sillón 21 de la Academia Mexicana de la Historia, es miembro de número, pero antes de ser historiador, Ignacio Almada fue médico cirujano. Y antes, muy orgulloso, decía el número de cirugías que había hecho antes de dedicarse a la historia. Eran más de 100, según recuerdo, pero ya No. Nacho, Nacho nos contará cirugías y partos. No. Parto sí.
pero no cirugías, fue de asistente, pero unas cuantas, no, no. Partos Bueno, sí, como partos ciento, sí. más Bueno, pues una de vez que 110. inició su carrera de historia, Nacho la hizo en el Colegio de México, ahí es donde yo lo conocí. Hizo una tesis doctoral brillantísima que ganó el premio Banamex. El título, bueno, el tema de la tesis es interesantísimo, la conexión Yocupicio. Después de titularse, obtener el doctorado, pues se hizo profesor investigador del Colegio de Sonora, del que llegó a ser presidente. Se dedica a temas de historia de Sonora, siglos XIX y siglo XX, pero el premio Banamex, con esa tesis que, repito, presentó en el Colegio de México, no ha sido el único, tiene muchos reconocimientos. Yo creo que el más importante después del Banamex, esa es mi opinión, es el premio Vitualesio Robles, que se entrega por trayectoria en historia regional, lo obtuvo en 2016, lo otorga el gobierno de Coahuila, el Centro Cultural Vitualesio Robles. Y hoy, permítanme decirlo, los astros se acomodaron como si realmente fuera conocidísimo que hoy iba a darnos una conferencia Nacho Almada, pues en el artículo de hoy de Héctor Aguilar Camín hace referencia a un libro, desgraciadamente todavía no publicado, pero yo me imagino que ya es cosa de meses, Sí, ojalá fueran semanas, en donde Héctor Aguilar meses. Camín dice que ya leyó el manuscrito de la biografía de Álvaro Obregón de Ignacio Almada y que es extraordinario. Así que con este elogio, para que vean ustedes el tamaño de historiador con el que cerramos el ciclo, le dejo la palabra a el admirado y querido historiador Ignacio Almada. Adelante, Nacho, es todo tuyo el micrófono y yo me desconecto de imagen y de voz, pero estaré muy atento a lo que Muchas diga. gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias por todas tus palabras tan generosas. También quiero agradecer a todas las personas de la Academia Mexicana de la Historia y del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados que han hecho posible este ciclo de conferencias. El título de esta conferencia es Álvaro Obregón derrota a Villa en los combates de Celaya. Se ha propuesto como un principio de experiencia acreditable que a corto plazo la historia la hacen los vencedores. A medio plazo probablemente se mantenga así y a largo plazo no hay quien la controle. Así, las batallas del Bajío admiten hoy ser tratadas como un arco de narrativas transgeneracionales que interpelan visiones selectivas sobre el pasado, que facilitan acceder a memorias plurales, fragmentadas y eventualmente en conflicto. Para comprender los enfrentamientos del Bajío hay que analizar los hechos de armas. Las batallas del Bajío son parte de una campaña militar de 3 meses, entre abril y julio de 1915. La integran 4 batallas cruciales entre las fuerzas del Ejército Constitucionalista y las de la División del Norte, trenzadas a lo largo de 240 kilómetros en una llanura conocida como el Bajío en el centro norte de México. El Bajío se puede tomar como un cuadrilátero cuyos vértices y diagonales pueden variar según los fines que se propongan. Es aledaño a capitales estatales como Guadalajara, Aguascalientes, San Luis Potosí, Morelia, Zacatecas y Durango, y a nudos ferroviarios como Torreón e Irapuato. Por Celaya, cruzan las vías férreas del Ferrocarril Nacional México-Laredo, del Central México-Ciudad Juárez y del que une Morelia con Toluca por Acámbaro. Así, el Bajío es fundamental para controlar el país. Las 4 batallas del Bajío fueron la primera batalla de Celaya,
del 6 al 7 de abril de 1915, la segunda del 13 al 15 de abril, la batalla de Estación Trinidad y la ocupación de León, Guanajuato, que tomaron 40 días desde su inicio el 27 de abril hasta el 5 de junio, y la batalla de Aguascalientes del 6 al 10 de julio. Estas 4 batallas no deben percibirse como derrotas o victorias inevitables. Nadie sabía quién iba a ganar ni cómo. Ninguna tuvo la contundencia del triunfo como la segunda batalla de Celaya, cuando Obregón hizo que los contingentes villistas se desplegaran en círculo, desgastándose alrededor de los reductos, las trincheras y las loberas constitucionalistas. Y así no pudieron acumular suficiente fuerza para irrumpir dando un golpe de ariete. Otros autores consideran que la batalla de Trinidad fue la más importante de la serie de 4 que decidió el rumbo de la revolución, mientras que las cargas de la caballería villista eran diezmadas por los tiradores mayos, yaquis, cuchitecos, trabajadores de la Casa del Obrero Mundial y de los ferrocarriles, blancos y mestizos, de clases populares y medias. Al dar vueltas al círculo defensivo que Obregón levantó alrededor de Celaya y los campos agrícolas próximos con zanjas, hordos, canales y sembradíos, que dificultaron las cargas de la caballería villista y por el contrario facilitaron la posición de los tiradores. Siguiente, por favor. De los tiradores con fusiles y ametralladoras desde trincheras, loberas, fábricas y molinos en las orillas de la ciudad. Obregón optó por una táctica defensiva en las 2 batallas de Celaya. Cito: resistencia por el fuego para desgastar al atacante y contraofensiva para aniquilarlo por el fuego y el choque, que explota las ventajas de la defensiva para quebrantar al enemigo antes de atacarlo. Fin de la cita. Al salir de Querétaro, el 3 de abril, las fuerzas al mando de Obregón sumaron 11,000 efectivos de las 3 armas, la artillería de 13 cañones de grueso calibre y 86 ametralladoras, la caballería de 6,000 jinetes y la infantería de 5,000 hombres, incluido el personal de artillería, arribando a Celaya el 4 de abril de 1915. Por su parte, Villa había recibido los consejos dados por Felipe Ángeles en marzo en Monterrey. Lograr que las fuerzas zapatistas hostilizaran los desplazamientos de Obregón, mientras la División del Norte consumara el dominio del norte de México. Alejar a Obregón de su base, dejándolo avanzar para que su línea de comunicación se tornara endeble, que se desgastara acercándose a ellos. Cito: en vez de que nosotros, estas son palabras del general Ángeles, en vez de que nosotros nos apartemos de nuestros planes y nos fatiguemos yendo hasta donde él está, si conforme él avanza por el centro, aquellas fuerzas surianas le cortan la línea de Veracruz, no tendrá más camino que salir hacia occidente o venir a atacarnos en un sitio donde lo derrotaremos. No caiga en el engaño que él nos pone. No se mueva usted hacia el sur. Fin de la cita del general Ángeles. Villa postergó la campaña del noreste que pretendía tomar el Ébano, temiendo que Obregón reuniera más fuerzas entre tanto, y desconfiando de que los zapatistas pudieran controlar las líneas de Pachuca, Veracruz y de Pachuca, Tula. Villa no atendió las recomendaciones de Ángeles. Cabe señalar como antecedente una de las disyuntivas que enfrentaron las fuerzas convencionalistas villistas en diciembre de 1914. En la capital, Ángeles trató de persuadir a Villa de que después de ocupar la Ciudad de México,
se siguiera sin demora con toda la división del norte a la faja costera de Veracruz para aniquilar a Carranza y sus fuerzas disgregadas. Hay indicios de que Villa consideró esta opción, pero no le convenció. Siguiente, por favor. Era tal el magnetismo de Villa entonces que podían sumarse contingentes de Eulalio Gutiérrez y de Emiliano Zapata para el ataque. Era la ocasión de lanzar a Carranza al mar. Villa reviró, repasando los peligros que veía: Yéguez en Jalisco, Iturbide en Sinaloa, Villarreal y Maclovio Herrera en Monterrey, Luis Gutiérrez en Saltillo, Luis Caballero en Ciudad Victoria. Fue entonces cuando Ángeles recurrió a la metáfora del perchero. Había que tirar el perchero para que todos los sombreros que de él colgaban cayeran, y no pretender tumbar uno por uno. Carranza era el perchero y los generales aludidos los sombreros. Ese día, Villa ordenó que un contingente encabezado por Ángeles se movilizara a Torreón para apoyar a Emilio Madero e impedir que lo aislaran de su base de operaciones y luego tomara Saltillo y Monterrey. Ángeles respondió a Villa que su base de operaciones era la Ciudad de México, no Torreón, que Madero no necesitaba refuerzos. Había que acabar primero con la cabeza, que era Carranza. Villa respondió que no podía prescindir del norte, donde estaban sus recursos. Él salía a Irapuato a establecer ahí su cuartel general para dirigir las operaciones contra Diegues y que Urbina saldría para Tampico. Ángeles acató la orden de Villa. Una vertiente historiográfica sostiene que Ángeles tenía razón. Las ventajas de los villistas convencionistas estaban en el corto plazo, las desventajas en el largo. De acuerdo con Katz, Ángeles, al haber sido uno de los principales artífices de la coalición convencionista, conocía su fragilidad. Habiendo tratado a muchos líderes carrancistas en la Convención de Aguascalientes, conocía sus virtudes y debilidades. Quizás Ángeles reparó en la debilidad económica de los convencionistas en una guerra prolongada, cuando no quedara otro recurso que echar mano de las propiedades de los extranjeros, lo que los llevaría a chocar con el gobierno estadounidense y así echar por tierra una de las columnas de la visión de Ángeles sobre el futuro de México. Un ataque a Veracruz en esas semanas le hubiera permitido a Villa esquivar las desventajas de largo plazo y vencer. Katz señala que al desechar Villa esa oportunidad, dio al carrancismo el tiempo que necesitaba para reorganizarse. Siguiente, por favor. ¿Qué llevó a Villa a tomar esa decisión? Se ha señalado la importancia que concedía a estar comunicado con su patria chica, los estados de Chihuahua y Durango, la comarca lagunera y la porosa frontera norte, que eran también la principal fuente de abastecimiento de la División del Norte. Además, que Villa se había acostumbrado a contar con aliados locales a donde fuera, mientras en Veracruz no se perfilaba ninguna fuerza alineada con la convención. Marchar por Puebla hacia Veracruz aumentaría la superficie de fricción con el zapatismo, dado que las fuerzas zapatistas que habían tomado Puebla no provenían de Morelos, eran exorosquistas de Chihuahua, a los que Villa detestaba. La decisión de no atacar a Carranza en Veracruz significó un cambio de estrategia completo. La estrategia que Villa trazó fue el envío de fuerzas zapatistas para contener el ejército de Obregón en el área de Puebla-Veracruz y de 3 contingentes de la División del Norte. Uno,
compuesto por 2 columnas para destrozar las fuerzas constitucionalistas del noroeste y ocupar Monterrey, encabezadas por Felipe Ángeles, vía Torreón y Saltillo, y por José Rodríguez, que marcharía en paralelo al río Bravo. Otro contingente, al mando de Tomás Urbina y Manuel Chao, avanzaría de San Luis Potosí a Tampico para desalojar a los carrancistas del puerto y contar con petróleo y divisas. Y el tercero, al mando de Villa, con Rodolfo Fierro y Calixto Contreras, para aniquilar las fuerzas de Diegues y Murguía, que desde Jalisco amagaban el Bajío. Villa evacuó la Ciudad de México con la mayor parte de sus fuerzas, dirigiéndose a destruir a los contingentes carrancistas en el norte y occidente. En los primeros meses, estos movimientos reportaron victorias para él y Ángeles, pero ninguno aniquiló algún ejército carrancista, estrategia que además subestimó a Obregón, dándole tiempo para reorganizar sus fuerzas y elegir el teatro de operaciones. En términos militares, los efectos de dichos movimientos fueron limitados. Las fuerzas carrancistas de Diegues y Murguía en el occidente y de González y Herrera en el noreste se recuperaron con flujos importantes de armamento, municiones y dinero, y su moral se sostuvo al saber que el contingente en Veracruz, al mando de Obregón, no había sido impactado por la ofensiva villista y que estaba por emprender una campaña que los ayudaría. El cambio de la marea, afirma Katz, lo provocó la ruptura de Eulario Gutiérrez con Villa y Zapata el 15 de enero, con un manifiesto que justifica una tercera vía por el caos reinante en la capital y la inutilidad de su autoridad frente a los asesinatos y plagios atribuidos a Villa y Zapata. Lo firmaban Lucio Blanco, José Isabel Robles, Miguel Alessio Robles y José Vasconcelos, entre otros. Una declaración de Villa de noviembre de 15 abona que esta defección fue, cito, el inicio del ascenso de Carranza al poder porque debilitó a las tropas que defendían la legalidad. Fin de la cita. Siguiente. En Jalisco, el sureste de Guadalajara, en la batalla del 4, librada los días 17 y 18 de enero, las fuerzas carrancistas de Manuel Diegues y Francisco Murguía derrotaron a los villistas de Rodolfo Fierro y Calixto Contreras, sobre todo por haber permanecido estas reactivas a las maniobras de los carrancistas. Villa atribuyó la responsabilidad de la derrota a Fierro por no proteger la retaguardia ni haber apoyado la artillería con suficientes infantes. Con esta derrota, la fama de invencible de la División del Norte empezó a resquebrajarse. El general Villa dirigió sus fuerzas de las Tres Armas el 18 de febrero de 1915 en la batalla de la Cuesta de Sayula, Jalisco, derrotando una columna de 9,000 carrancistas al mando de los generales Murguía y Diegues. Esta fue la última batalla en la que cargas de caballería villista, apoyo de artillería, vencieron a un enemigo que ocupaba posiciones fortificadas, y fue también la última victoria de Villa. La persecución fue despiadada. La caballería villista aniquiló a los carrancistas que no pudieron escapar en los trenes, y Rodolfo Fierro fusiló prisioneros y dispersos hasta que Villa dijo, basta. En unas semanas más, el cañonero guerrero recorrió el tramo Salina Cruz-Manzanillo y abasteció de millones de cartuchos a las fuerzas de Diegues y Murguía, que se preparaban para tomar Guadalajara y unirse a Obregón, mientras Villa andaba en Monterrey auxiliando a Ángeles. Las fuerzas de Diegues y Murguía no llegaron al teatro de operaciones del Bajío hasta la batalla de Trinidad, luego de que el guerrero se resolviera la carencia de cartuchos. La ocupación de Manzanillo por los villistas
hubiera sido un serio descalabro logístico para el carrancismo. Villa estimaba en 12,000 hombres las fuerzas al mando de Obregón y las suyas en 8,000. El 4 de abril, el general Francisco Villa arribó a Irapuato, Guanajuato, donde estableció su cuartel general procedente de Torreón con las fuerzas con las que presentará batalla. Alrededor de 20,000 hombres con 22 piezas de artillería y 42 generales. El origen de estas cifras es Barragán y la anterior es Guzmán en las memorias de Villa. El día 6, la División del Norte salió de Salamanca a Celaya. Luego de rescatar al general Fortunato Maicot y lo que quedaba de su contingente en una maniobra muy expuesta, al volver, Obregón restableció el círculo defensivo y concentró en Celaya sus tropas. La infantería de la División del Norte ocupó bordos y zanjas, viniendo a quedar frente a sus adversarios atrincherados, y la caballería villista inició una serie de cargas que no cejaron hasta el anochecer sobre las posiciones parapetadas de los constitucionalistas, que despedían fuego de ametralladoras y fusiles. Algunos asaltos llegaron hasta la línea de fuego, siendo rechazados con pérdidas. Estas cargas le habían dado el triunfo a Villa y a la División del Norte en Torreón, San Pedro de las Colonias y Paredón en 1914 y en la Cuesta de Sayula en 1915. Cito: así se prolongó la lucha durante toda la tarde, siendo cada vez más desesperada, continuando también durante la noche el nutrido fuego de fusilería, ametralladoras y cañones. Fin de la cita. Dictó Obregón en el parte de guerra. Los factores que intervinieron en las derrotas de Celaya mencionados en la historiografía como la ausencia de generales y jefes experimentados, de tropa fogueada, de municiones y granadas de artillería bien manufacturadas, fueron subsanados para presentar la batalla de Trinidad, la tercera de las 4 batallas del Bajío. Un análisis global de las 4 derrotas en el Bajío registradas por la División del Norte mezcla necesariamente factores objetivos y subjetivos, como el hecho de que Villa haya subestimado la capacidad de Obregón como jefe militar y se haya precipitado en atacarlo, en vez de esperar la llegada de municiones y demás efectivos. Para Friedrich Katz, pesan más los errores estratégicos, como no haber atendido la recomendación de Ángeles para atacar Veracruz hasta destrozar a los carrancistas, cuando estos todavía no se reorganizaban y Villa estaba en la cúspide de su poder y prestigio en noviembre-diciembre de 1914. Otros errores estratégicos fueron haber intentado sostener simultáneamente una guerra en todos los frentes, en lugar de dirigir sus fuerzas contra los ejércitos carrancistas uno por uno, y haber desechado las propuestas de Ángeles para traer a Obregón al norte y tornar su línea de abastecimiento más vulnerable. Siguiente, por favor. También están los errores tácticos, argumenta Katz, como fue en Celaya, no haber reconocido el terreno, no haber concentrado su ataque en un solo sector en vez de asaltarlos todos al mismo tiempo, impidiéndole dar un golpe de ariete en un solo punto. A pesar de haber visto los claros que su caballería sufría al atacar a la infantería carrancista trincherada, apoyada por nidos de ametralladoras y protegida por alambre de púas en la primera batalla de Celaya, Villa repitió el lanzamiento de cargas de caballería. Haber enviado fuerzas propias a hacer estragos en la retaguardia de Obregón durante la batalla de Aguascalientes estuvo bien, pero debió haberlo hecho desde la segunda de Celaya, cuando se percató Villa de que los zapatistas no interrumpieron las líneas de abastecimiento carrancistas y el parque, combustible y refuerzos le seguían llegando. También Villa
repitió el error de no disponer de una reserva capaz de enfrentar las fuerzas de refresco de Obregón. En la única explicación conocida que Villa dio acerca de su derrota en la primera batalla de Celaya, él hace responsable a Ángeles. Señala que poco después de que éste ocupara Monterrey, lo atemorizó que una fuerza carrancista superior lo amenazara y llamó a Villa para que fuera a auxiliarlo. Villa consideró que si Ángeles no lo hubiera alejado, cito a Villa, Diegues hubiera sido aniquilado y Obregón no hubiera tenido tiempo para organizar el ejército con el cual peleó en el Bajío. Porque yo hubiera lanzado todas mis fuerzas contra él. Por esta razón, el general Ángeles es en realidad el responsable del desastre de Celaya. Fin de la cita. A juicio de Katz, Villa acertaba en suponer que Ángeles pudo sostenerse en Monterrey sin su ayuda, y que si Villa hubiera vencido a los contingentes de Diegues y Murguía, sus fuerzas hubieran tenido más municiones que las que tuvieron en la primera batalla de Celaya, como también más efectivos, dado que Villa no hubiera tenido que dejar tropas atrás para continuar la campaña de Jalisco. Sus fuerzas también hubieran estado más descansadas, dado que no hubieran tenido que ir en trenes de Jalisco a Aguascalientes, luego a Monterrey y enseguida al Bajío. Por otra parte, es de dudarse si Villa hubiera recurrido a algún otro tipo de táctica que no fueran las cargas de caballería que contribuyeron tan decisivamente a su derrota, argumenta Katz. La segunda recriminación está menos justificada según Katz. En la batalla de Trinidad, Ángeles fue el jefe de la infantería cuando, desatendiendo su recomendación, después de 40 días de avances y retrocesos fugaces, Villa lanzó toda su caballería para atacar la retaguardia de Obregón, ordenando a Ángeles sostener la línea de fuego y resistir cualquier ataque. Cito, ¿y qué hizo el general Ángeles? Se dice que Villa preguntó a su subordinado Alfonso Gómez Morentín, cito, no pudo resistir la presión de los carrancistas. Ellos destruyeron sus líneas y mi carga de caballería, con la cual yo los había debilitado de manera decisiva. No dio resultado. Entonces, y mi carga de caballería, con la cual yo los había debilitado de manera decisiva, no dio resultado. Katz señala, fin de la cita, Katz señala que Villa no comprendió que sus tropas se hallaban desmoralizadas después de las derrotas de Celaya y que él no había mantenido reservas que pudieran reforzar la infantería. ¿Dónde aprendió Obregón las tácticas que aplicó en las batallas de Celaya? En la campaña del Pacífico, de los dinteles de Hermosillo a Manzanillo, como se puede apreciar por los siguientes datos. Siguiente, por favor. Obregón en la campaña de Nogales a Teoloyucan en contra del ejército huertista había dejado atrás los puertos de Guaymas, Topolobampo, Mazatlán y Manzanillo, sitiados por tierra, bajo un cálculo de ganancias y pérdidas posibles, cuidando la conservación de sus efectivos y municiones, evitando la pérdida inútil de vidas, sabiendo que no podía ocupar dichos puertos sin contar con barcos de guerra, impidieran al enemigo huertista disparar la artillería de sus cañoneros, recibir refuerzos y contar con una vía de escape, aplicando sin saberlo tácticas empleadas por los generales Ulysses Grant y William Sherman en la Guerra de Secesión, que dieron pie al llamado método indirecto propuesto 40 años después por Liddell Hart en 1954. Las características generales del método indirecto son contar con una percepción clara y realista de los recursos propios y de los del enemigo, vigilar las líneas de abastecimiento y de comunicación, ajustar fríamente el objetivo a los medios propios y adoptar continuamente el plan a las circunstancias. La flexibilidad en la colocación o desplazamiento de los contingentes es crucial para aprovechar de la manera más rápida
oportunidades para debilitar al enemigo sorprendiéndolo, o movilizarse para resistir o desbaratar un ataque enemigo que empezara a tener éxito y dar el siguiente paso oportunamente y en la dirección correcta para ir ganando paso a paso. No lanzar el peso de las fuerzas, el golpe decisivo, mientras el enemigo está en guardia, prevenido, con la moral en alto, sino esperar a que su poder de respuesta, de resistencia o de evadir se haya desgastado, inmovilizado o quebrado, que se encuentre desorganizado. Esta táctica la empleó Obregón en las dos batallas de Celaya y en Trinidad. Elegir, siguiente por favor, elegir una línea de operaciones que tenga cursos alternativos, varias salidas, que ponga al enemigo frente a una encrucijada para que se confunda, por ejemplo, frente a la irrupción de las reservas en la circunstancia menos esperada, el corte de las líneas de abastecimiento y de comunicación, un ataque destructivo por la retaguardia, como la columna de Fierro y Reyes lanzada por Villa. Cuando la estrategia de una defensa elástica, es decir, una retirada calculada, sea completada por una ofensiva táctica, maniobra que el enemigo después tomará como una carnada o treta. Por otra parte, para evitar un callejón sin salida, cuando sean propicias las circunstancias, elegir el curso menos esperado, atacar la línea enemiga de menor resistencia y aprovechar y potenciar los errores cometidos por el enemigo. El meollo del método indirecto estriba en que, sin importar la forma de lograrlo, el efecto sea desubicar, confundir al enemigo para que éste lance sus fuerzas, propiciando su propia derrota. También incluye el método indirecto circunvalar posiciones enemigas fortificadas y abastecidas, como lo hizo Obregón con Guaymas, Topolobampo, Mazatlán y Manzanillo, ahorrando vidas, municiones y tiempo, anticipando la estrategia de saltar por encima, leapfrogging o island hop, empleada por las fuerzas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial en su ofensiva por el Pacífico, que avanzaron a saltos, atacando islas poco guarnecidas, cortando las rutas de abastecimiento de las fortificadas. En las dos batallas para evitar la toma de Hermosillo desde Guaymas, en Santa Rosa en mayo y en Santa María en junio de 1913, Obregón aprendió la importancia de contar con una línea de abastecimiento despejada, vigilada y no muy prolongada, de entrenar a las tropas, de disponer de reservas, de aprovechar la topografía y el clima, de elegir el campo de batalla y de aprovechar las debilidades del adversario. Abierto a la innovación y a la tecnología, Obregón impulsó a ahondar trincheras individuales, las así llamadas loberas, empleadas desde generaciones atrás por guerreros mayos y yaquis que protegían del fuego granado y ofrecían una posición apropiada para elegir el blanco y disparar. Y ordenó en Lavalle Topolobampo el 15 de abril de 1914, quizá el primer bombardeo aéreo en la historia naval con el biplano tripulado por el capitán Gustavo Salinas para proteger el averiado cañonero Tampico, tripulado por marinos rebeldes de los cañoneros de la Armada Huertista, Guerrero y Morelos. La colocación de un tramo de vía férrea entre Estación Maitorena y Cruz de Piedra implicó cambiar repetidas veces a pulso los rieles, bajo fuego, y el cruce bajo lluvias torrenciales de la Sierra Madre en el territorio de Tepic por las tres armas del Cuerpo de Ejército del Noroeste, son episodios que sugieren que la tropa y los oficiales cooperaban y mantenían la moral elevada. Así, Obregón cortará las líneas de provisionamiento y comunicación del adversario en Santa Rosa y Santa María, entre Guadalajara y Colima, y entre Manzanillo y la Ciudad de México, estas últimas por la incursión de Jesús Trujillo, el aislamiento entre la Venta y Orendain de los cuerpos federales,
por Manuel M. Diegues y su contingente, y la colocación de la caballería al mando de Lucio Blanco junto a la retaguardia federal para impedir que ésta se desplazara a la capital. Coincidiendo con los estudios de los generales Francisco J. Grajales y Luis Garcias, Joe Lee Hansen recientemente ha subrayado el papel innovador de Obregón en la táctica y en estrategias militares en la Revolución Mexicana. Los triunfos de las batallas de Celaya no solo se debieron al error de Villa de atacar con cargas de caballería a un adversario parapetado que disponía de artillería ligera, municiones y reservas. Las victorias de Celaya por los constitucionalistas se debieron de forma significativa a una curtida infantería que disponía de ametralladoras que disparaban incesantemente y que, colocadas a la altura de las trincheras de la primera línea, dirigían el fuego sobre la caballería que se aproximaba en oleadas, haciendo mella en esta desde una distancia considerable, maximizando su efecto al dirigir el fuego directamente y no en parábola, como los cañones de la artillería pesada. La tecnología permitía hacer fuego automático y rápido, con cartuchos de menor tamaño, que eran fáciles de transportar y de alimentar las ametralladoras con cintas de municiones. Las balas disparadas consecutivamente seguían una trayectoria plana, dando en el blanco a una distancia mayor. El ejército de Obregón no estaba obligado como el de Villa a depender de artillería pesada y de artilleros exfederales. Cito, Obregón era de corazón un general de infantería, Villa era de corazón un general de caballería, resume Hansen. Fin de la cita. El ejército carrancista se tornaba el factor del poder en el país y su columna vertebral, la infantería del cuerpo de ejército del noroeste, tenía un jefe nato, el mutilado de guerra Álvaro Obregón. A partir del 10 de julio de 1915, la toma de Aguascalientes, Obregón no tiene quien le haga sombra en el terreno militar. Sus victorias las alcanzaba con método. Muchas gracias. Vamos a pasar las diapositivas de los bosquejos de Grajales de las 3 batallas de Celaya. Entonces vamos por la primera batalla. Es la anterior, por favor. Ahí está, primera batalla de Celaya, segunda fase, es la del 7 de abril, el segundo día, y es cuando Obregón hace su maniobra favorita para vencer al adversario, que es esta doble pinza que ya había aplicado en la batalla de Santa Rosa entre Guaymas y Hermosillo. Y aquí lo hace como ataca por los flancos a las fuerzas de la División del Norte y luego avanza por el frente, ¿no? Aquí, haber tenido la caballería de Castro, vamos a decirlo así coloquialmente, escondida, en reserva, en la, en la retaguardia, atrás de la ciudad de Celaya, es lo que le permite, materialmente, físicamente, hacer esta maniobra. Entonces la caballería avanza, pinzando la masa de la División del Norte, donde ya están confundidos la infantería y los jinetes y los cadáveres de los caballos, ¿no? Y de los jinetes también. Siguiente, por favor, verás. Vamos a ver la segunda batalla de Celaya, primera fase. Aquí tenemos cómo atacan las fuerzas de Villa. En ambas batallas de Celaya, pero sobre todo en la primera, llegaron a introducirse algunos, cuando menos un grupo, lo relata muy bien un historiador norteamericano, y hasta entran al centro de la ciudad y suben a la torre de la iglesia y tocan alborozado las campanas, pero pues al rato son aniquilados por la fuerza de Benjamín Hill. Y ya por último, vamos a ver la siguiente, por favor. O sea, pues que
que sí llegaron a tener, a poner en peligro el triunfo de Obregón, sobre todo en la primera de Celaya y en Trinidad, que es cuando Obregón es amputado una esquila de una granada de su brazo derecho y luego pues es amputado quirúrgicamente. Siguiente, por favor. Ya son los mapas. Ya. Bien, damos por terminada mi exposición. Muchísimas gracias. Bien, pues recordamos a nuestro público que es el momento en el que pueden dejar sus preguntas, comentarios en nuestra transmisión en vivo y voy a dejarle los micrófonos al doctor García Diego, quien desea intervenir, Ángel Limón, mientras hacemos la espera de las preguntas de nuestro público. Si Ángel Limón tiene algunas observaciones, puede hacerlas ahorita. Si quiere, inicio yo, como prefieras, Ángel. Si quiere usted, doctor, primero. Bueno, primero que todo, felicitarte, doctor Almada, por esta espléndida conferencia, de verdad profesionalmente preparada. Se agradece tanto esfuerzo, los croquis y demás. Y bueno, yo señalar que cuando uno escucha una conferencia, pues cada uno que le escucha obtiene diferentes conclusiones. Lo mismo que cuando uno lee un libro, pues cada lector lee su libro. Y yo, salvo lo que opinen otros asistentes a esta conferencia virtual y salvo lo que opine el mismo doctor Almada, para mí hay dos puntos fundamentales. Uno fue muy claramente subrayado, el otro menos, aunque suficientemente. El primero es los errores, hace varias veces referencia el doctor Almada a errores estratégicos de Villa. Y yo creo que tiene toda la razón. En este año que se ha declarado el año de Pancho Villa, pues la historiografía no ha sido muy severa con ese punto de Villa y ha sido enaltecido como un extraordinario militar. Y lo cierto es que lo fue en determinado tipo de combates y en determinada geografía, pero realmente en los combates de Celaya, Pancho Villa cometió errores enormes. Un segundo punto es el que señaló, y lo señaló claramente Almada, pero yo quisiera subrayarlo, las diferencias entre Felipe Ángeles y Pancho Villa. Por lo general, la historiografía provillista considera a estos dos como partes insustituibles de un binomio, y lo cierto es que la relación entre ellos fue mucho más complicada. Primero que todo, hay que recordar que Felipe Ángeles se incorporó a las fuerzas villistas después de intentar incorporarse a las fuerzas de Carranza en Sonora, y que fue precisamente Obregón el que dijo que las fuerzas constitucionalistas no podían estar encabezadas por un general porfirista, por un general federal. Y eso fue lo que llevó a Ángeles al campamento villista. Colaboraron muy bien durante una temporada que se prolongó de marzo de 1914. La campaña que mencionó Almada le llamamos la campaña de la comarca lagunera, luego la toma de Zacatecas. La segunda mitad de 1914 tiene menos campañas, es más política, es la convención, y luego principios de 1915 en donde ya empezaron las diferencias. Las diferencias se acrecentaron cuando Felipe Ángeles perdió el noreste, se refugió en Estados Unidos. Años después, en 1900, finales de 18, diciembre de 18, regresó a México para tratar de convencer a Villa de hacer una campaña con menos excesos en cuanto a indisciplina y buscar un acercamiento con Estados Unidos, pero fue rechazado del campamento villista y a Felipe Ángeles se tuvo que retirar, fue aprehendido por las fuerzas carrancistas finales de 19 y fusilado. Entonces, yo la verdad es que celebro estos señalamientos de las diferencias entre Felipe Ángeles y Pancho Villa porque nos permite entender, comprender mejor lo que sucedió durante esos años. Es muy difícil poner como binomio
a un militar de origen guerrillero con un militar de escuela de origen federal. Y bueno, yo, al margen de estos dos temas que creo, Nacho, tú los marcaste y yo los celebro, lo agradezco porque son puntos fundamentales, haría dos comentarios, dos preguntas, o una pregunta y un comentario. La pregunta sería esta, y se la hago no al ponente de hoy, sino al biógrafo de Obregón, porque ese tema no te remontaste hasta allá, pero hay algunos estudiosos de la Revolución Mexicana, Ignacio, que aseguran que la primera experiencia militar, y que fue una experiencia militar muy provechosa, que aprendió mucho de táctica y estrategia, Álvaro Obregón, que incluso él mismo lo reconoció, fue cuando, siendo presidente municipal de Guatabampo, organizó fuerzas irregulares para combatir la rebelión orosquista con el cuarto batallón irregular, y fue incorporado a las fuerzas de este general, pues vamos a llamarlo así, huertista, de apellido Sanginés. Y No, pero en ese momento, perdón, pero en ese momento es Madero, es el gobierno de Madero. sí, en Ahí está, ahí 1912, San Ginés está al servicio del de la gobierno de División del Madero. Norte de Huerta, ¿Eh? de la División del Norte del Ejército Federal No, Huertista. pero San Ginés está desde antes en Sonora, está desde meses antes Claro, claro, de que Nacho, se pero a ver, haga. lo que quiero decir es que el gobierno de Madero pide ayuda a los gobernadores y presidentes municipales para organizar fuerzas irregulares y combatir la rebelión orosquista. De acuerdo, Y ahí Álvaro Obregón organiza, tú lo sabes mejor que yo, el cuarto batallón irregular. de acuerdo, Y le toca luchar contra el orosquismo a las órdenes de San Ginés. de acuerdo. Entonces parece ser que ahí aprendió algo. Sí, cómo no, lo dice Obregón en sus Lo dice memorias. Obregón. Eso es lo que estoy queriendo decir, lo dice Obregón. Bueno, y la siguiente observación es esta. Tú haces referencia a las divisiones entre zapatistas y villistas. No, realmente no funcionó el pacto de Xochimilco, no hubo esa colaboración, pero sí en cambio hubo una colaboración entre fuerzas del noreste y fuerzas del noroeste, o sea, fuerzas de Pablo González. Y te voy a dar algunos nombres que tú mismo mencionaste como partícipes en la lucha contra el villismo, que creo que son importantes. O sea, hay que destacar que mientras en la convención no funcionó la alianza Zapata-Villa, en las fuerzas del constitucionalismo sí funcionó la alianza Obregón-González, a pesar de que no se simpatizaran personalmente. Por ejemplo, Cesario Castro, que mencionaste, las caballerías, era gente de González, era nativo de Cuatro Ciénegas. Murguía, que fue importantísimo, lo mencionaste varias veces, en Guadalajara, en el combate con Diegues en contra de Fierro, era de González. Y no solamente eso, cuando estaba herido Obregón, él se decía, el héroe de León. Yo siento que fue Benjamín Gil, pero él se decía el héroe de León. Jacinto Treviño fue el que resistió el embate en el Ébano. En el noreste, Villarreal, Antonio Villarreal, fue el que derrota finalmente a Felipe Ángeles. Y concluyo, Maicot era primero de Pablo González. Lo que pasa es que muchos militares que eran de origen gonzalista o carrancista, a partir de las campañas de 1915, pasaron al ejército obregonista. Uno de ellos es Maicot. Entonces, esas serían mis comentarios, observaciones a tu espléndida conferencia, mi querido Ignacio Almada. Bien, gracias. Sí, efectivamente, a partir del plan de Agua Prieta se nota más este trasvase, esta flexibilidad como de Maicot, por ejemplo, ¿no? Que bien lo señalas. Y sí, la participación de gentes con el perfil, la trayectoria de Castro, de Cesario Castro, son varios como él, bien lo dices, quizás sean una docena, Sí, están allí como generales, oficiales, eh, ya tenientes coroneles, etcétera, son importantes, muy importantes, son los que aceitan las unidades del ejército. sí. Otro que se pasa al obregonismo, digamos, en la revuelta de Agua Prieta es Treviño, muy importante para lo que fueron los gobiernos sonorenses. Pero en fin, esos serían mis Sí, comentarios, Ángel, este, por si tú quisieras Muchas hacer gracias, algunos más. doctor.
Sí, tenía una pregunta que me surge, que seguramente usted me podrá ayudar a responder. ¿Qué tan estable era el ejército villista? Porque tengo la impresión de que posiblemente el cambio de el cuerpo militar o el cuerpo que tenía a su mando Villa, pues se estaba rotando tanto que algunos a lo mejor no tenían una capacitación militar. Y segundo, ¿le faltó parque o le faltó estrategia a Villa en los combates de Celaya? Sean mis dos preguntas. A ver, ¿están dirigidas a ti, Javier, o a mí? No, a ¿No? ti, a Ah, ti, aquí. a ti. Bueno, salgo yo en el primer turno. ¿Qué tan estable? Bueno, es una pregunta interesante. Yo diría que lleva jiribilla, quizás sea capciosa, no lo sé, pero efectivamente Villa tuvo que recurrir a medidas coercitivas para mantener sus filas. Parte de las tareas de los Dorados era impedir las deserciones y matar a aquellos que desertaban. Está el caso de Banda, del general Manuel Banda, que arriba de una motocicleta y con una, creo que es una escuadra, en las grandes batallas, incluidas las de La Laguna y Zacatecas, él estaba moviéndose en esa motocicleta de acá y de allá, para acá y para allá, amenazando a aquellos que dieran media vuelta, ¿no? Y pretendieran desertar y mató a algunos. Ese era el papel y esto lo recoge Katz. Esto está en Katz y Katz da la fuente, ¿no? En cuanto a la estabilidad. Pero digamos, el regionalismo cuenta mucho. La gente se agrupa por su paisanaje, ¿no? Es ahí donde, por ejemplo, es donde salen estos odios entre hermanos, estos odios entre parientes, estos odios entre paisanos, entre orosquistas y villistas del noroeste de Chihuahua, de Namiquipa, de todo ese triángulo, esa esquina con Arizona, Nuevo México y Sonora de Chihuahua con estos estados. Y bueno, ahí está lo que sucede en Puebla. Pues Puebla está tomada por los zapatistas, pero los zapatistas son exorosquistas y Villa no los puede ver, ¿no? Entonces, este, bueno, ahí están esos, no se desvanecen esas diferencias, pues, ¿no? Hay que prestarles atención, creo yo. Eh, la segunda pregunta después del qué tan estables eran los integrantes de la División del Norte, creo yo que los cuestionaba mucho el origen territorial, Chihuahua, Durango, La Laguna, etcétera. Pero la segunda pregunta, ¿cuál era, señor Limón? Sobre ¿Doctor el Limón? parque. El parque. Bueno, a ver, hay una leyenda, eh, ¿cómo dicen? Una leyenda urbana ahora, bueno, que se ha sostenido en el tiempo, ¿no? De que le vendieron a Villa eh, sus proveedores norteamericanos, parque hechizo, que tronaba en los rifles, que no, en fin, la bala no alcanzaba la distancia que se suponía debía alcanzar, etcétera. Para eso se requieren mayores estudios, eh, pero digamos que me llama a mí mucho la atención que Katz en su inventario de debilidades y fortalezas de la División del Norte no incluya esta como una debilidad, más que alusiones, eso sí, reiteradas creo que en la primera, segunda y todavía en Trinidad, y primera y segunda batalla de Celaya, que las granadas estaban mal hechas, habían sido
hechas de manera defectuosa por carencia de los ingredientes, de los elementos para hacerlas bien en los talleres de la División del Norte en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Esa es la alusión directa que he encontrado sobre la calidad de las municiones. Eso es a nivel de las granadas, ¿no? Por lo demás, al parecer, sí estuvo recibiendo suministros de la frontera, la División del Norte, en el tiempo que estuvo en el Bajío. Oye. Entonces el parque sí fue abastecido. Digamos que sí. Lo que está en discusión es la extensión de la calidad. ¿Qué cantidades o qué porcentajes, para decirlo más en concreto, eran de calidad? Eso parece que debe tener alguna base esta leyenda urbana. No sé si algún envío, algún lote de municiones venía defectuoso, pero la totalidad creo yo que no. Oye, ahora me voy a permitir darle lectura a dos preguntas de nuestro público. Es Manuel Garay. ¿Qué buscaba el general Ángeles? ¿Tener presencia en los planes y convenciones para ser presidente electo? Y la segunda pregunta de Manuel Garay. ¿El general veía manejo de guerra, de guerrillas de nuestros naturales antepasados? Así está redactado. Creo que esa pelota le llegó a la cancha del doctor García Diego. Bueno, dice el doctor Almada que cayó en mi cancha esa pelota. Yo quisiera primero remontarme a algo que acabas de decir, Nacho, que es muy interesante, sobre estos problemas del villismo contra el orosquismo. Fuerzas orosquistas que tomaron Puebla, y es que el regionalismo de los zapatistas era tan extremo que los verdaderos líderes campesinos morelenses no salieron a tomar Puebla, sino que Zapata mandó a jefes exógenos, a jefes que se habían aliado al zapatismo recientemente, gentes de origen orosquista que habían quedado desempleados con los tratados de Teoloyucan. Y me refiero a dos muy importantes, Marcelo Carabeo y Benjamín Argumedo, que fueron los que ocuparon Puebla. Esto es interesantísimo, este problema que has planteado del regionalismo y de las diferencias que había, de las limitaciones que había en las alianzas entre norteños y surianos. Y bueno, para contestar a este señor, perdón el nombre, Ángel. Manuel Garay. Caray. La segunda no quisiera yo tocarla ahora, pero la primera no tengo la menor duda de que Felipe Ángeles tenía ambiciones políticas al más alto nivel. Tengo otra pregunta del público. Sergio Naimez Fares. Una pregunta. Mencionó al principio de la conferencia que dentro de las fuerzas carrancistas están en sus filas algunos grupos indígenas durante las batallas en el Bajío. También pudo haber grupo de indios que participaron del lado de los villistas. Felicidades por su conferencia. Pues leyendo, estudiando obras sobre la División del Norte, tanto de los años 20, 30, como las recientes de Salmerón, por ejemplo, yo no he encontrado alusiones a la presencia de, de indígenas en tanto cuerpo, en tanto aglutinación, o indígenas aglutinados en algún batallón de la División del Norte. Podemos presumir, podemos suponer que la presencia de mestizos y
de blancos de la sierra, pues no, no eran la totalidad de los que participaron en la División del Norte. Seguramente hubo también, puedo suponer, algún indígena, pero no tenemos estimaciones, yo no he encontrado así estimaciones cuantitativas, pues, acerca de la presencia de estos indígenas en las filas de la División del Norte. Mientras que sí tenemos por el lado del Cuerpo del Ejército del Noroeste la alusión a los mayos y a los yaquis, ¿no? Y a los juchitecos, ¿no? En fin, y también a otros cuerpos así como que estaban eh, reunidos de manera más homogénea, como los ferrocarrileros y los obreros de la Casa del Obrero Mundial, ¿no? Los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial. Eso sí, incluso están a la mano los nombres de los batallones donde están estos personas con estas identidades, con estos antecedentes, en 8.000 kilómetros en campaña. Gracias. Ahondo en la pregunta que hizo Sergio, ahora con Magdalena Flores. Una pregunta, ¿fue significativo o determinante la participación de los indígenas en grupos revolucionarios? Bueno, en el caso del Cuerpo del Ejército del Noroeste, creo que sí. La participación de los mayos, que están en proporción numérica como 3 o 4 veces más que la de los yaquis, creo yo que sí fue importante. Esto de qué tan decisiva, pues podremos hacer historia contrafactual o eso ya vendrá después en la siguiente generación quizás de historiadores que se ocupen de estas fuentes. Pero así, por los datos así a primera vista que están en 8.000 kilómetros, las alusiones a Obregón que están allí explícitas, eh, a la presencia de estos oficiales y, y reclutas de origen mayo y yaqui, sí están allí, y algunos de ellos llegan incluso, bueno, para decirlo con cierta esquematismo, pues llegan a generales, varios de los yaquis, quizás cuando menos a media docena, llegan a generales, y mayos también más o menos 5 o 6 llegan al generalato, ¿no? Ya sean brigadieres o de brigada, ¿no? No sé qué tanto de división, pero cuando menos al generalato sí llegan, y bueno, en mi pueblo, mi padre me llevaba cada 18, o 17 de julio, ¿no? 17 la Revolución Francesa, 18 es la muerte de Obregón. Y ahí veía yo, desde que estaba en la primaria, a los veteranos mayos, y algunos de ellos tenían condecoraciones, se las ponían para estar allí en esta ceremonia en los años, en la segunda mitad de los años 50. Este, y estaban presentes y eran gentes así como respetadas, como que tenían un ascendiente moral entre sus gentes, entre los mayos mismos, ¿no? Voy a dar lectura a la última pregunta. Buena tarde, gracias por la charla. ¿Podría ahondar sobre el tipo de armas que utilizó el ejército constitucionalista y las diferencias con las del ejército villista? Es pregunta de Eunice López. Yo creo que esa es una investigación que está por hacerse bien. Lo que yo podía adelantar es que Hansens, él estudió en academias militares y luego se dedicó a la administración y luego después a la historia, apunta que una diferencia sustantiva son las ametralladoras. Las ametralladoras tuvieron, estima Hansens, mucho más impacto para defenderse de las cargas de caballería villistas, porque como lo dije citando a Hansens, la trayectoria de las balas eran planas, no eran en parábola como las bombas de los cañones
de grueso calibre. Entonces causaban un gran impacto en aquella masa cerrada de las cargas de caballería sobre los caballos y sobre los jinetes, sobre las superficies corporales de las cuales el caballo pues ofrece mayor, mayor blanco, ¿no? Creo yo que eso, dice Hanses, y creo que con razón, que eso fue decisivo en las batallas de- del Bajío. Y, y, y el cuerpo del Ejército del Noroeste reporta, tanto por Obregón mismo como por otros testigos o gentes que tuvieron acceso a los testimonios de los que participaron allí, que había un mayor número de ametralladoras en el cuerpo del Ejército del Noroeste y en el cuerpo del Ejército de Operaciones Constitucionalista que dirigía Obregón que en la División del Norte. Al parecer la División del Norte contó con más cañones, pero cree Hansens que el impacto de las ametralladoras fue mucho mayor eh, eh, para contener las cargas de caballería villistas. Gracias. Ahora otras dos preguntas. Rocío Merlos, ¿cuáles fueron las más importantes diferencias entre Villa y Zapata? Y la segunda, de Zulema Trejo, se mencionó que Villa ha sido sobreestimado como líder militar en la historiografía. ¿Por qué? Esos balones están en la cancha del doctor García Diego o en cuál cayeron. Pues no sé, Las En la diferencias entre cancha del doctor zapatismo y Almada, villismo. seguramente. Yo podría nada más decir cosas como muy superficiales, porque no he estudiado con profundidad suficiente esto, ¿no? Pero sí, digamos, el arraigo de los campesinos que nutren, que forman las filas del zapatismo, es como una debilidad en términos militares, porque ellos rehúsan dirigirse lejos de sus querencias, lejos de sus terruños, como campesinos que eran, ¿no? Mientras que tú tienes a los villistas originarios de la Sierra Madre de Chihuahua, del lado oriente, pues combatiendo en el Bajío, ¿no? Estos campesinos que habían crecido entre pinares y montañas. Esa movilidad yo creo que la da la intrusión de las minas y más abajo en el llano, digamos, ya en los valles de Chihuahua, de la mesa, ahí se puede decir central de Chihuahua, o los valles que la conforman, de los ferrocarriles. Eso creo yo que fue muy decisivo. Eh, Mientras que pues como Womack he estudiado la importancia, el peso de la adhesión al terruño y a la familia es decisivo entre las filas zapatistas, ¿no? Incluso se niegan o resisten o, ¿cómo se puede decir? Rezongan porque los mandan a Guerrero, porque los mandan ahí a las regiones adyacentes de Oaxaca y ¿no? Están inconformes, ¿no? Y creo que eso es una diferencia cultural importante. Y acerca creo que ahí sí, creo que el doctor García Diego le cayó el balón derechito, ¿cómo dijo? Porque creo que Javier fue el que dijo que se había sobreestimado en este año la figura de Villa como jefe militar. Bueno, primero que todo, me encantó la respuesta sobre esta característica del zapatismo, que eran más defensivos que ofensivos. A diferencia de la División del Norte o de las fuerzas carrancistas del noreste, los zapatistas se rehusaban a salir de Morelos, tenían este carácter defensivo. Y otra diferencia que yo agregaría es la distancia, la lejanía de la frontera, porque el zapatismo nunca tuvo
armas y municiones suficientes. O sea, no tuvo capacidad de fuego. En cambio, los villistas y los carrancistas y los obregonistas pues tenían la frontera a su disposición. Y respecto a Villa, bueno, yo diría, si uno revisa la historia militar de Villa durante la Revolución, tiene años en donde predomina el Villa guerrillero, por ejemplo, en la campaña contra las fuerzas de Porfirio Díaz en finales de 10, principios de 11. Luego, durante los primeros meses de la campaña contra el huertismo, pues, hasta que se forma la División del Norte, ya adquiere un carácter de una fuerza regular considerable. Pero a partir de entonces, la fuerza de la estrategia de Villa, a partir de marzo de 14, está hecha junto con Felipe Ángeles. Y ahí yo creo que es el momento más espectacular, esta unión entre quienes usaban más la artillería. Tiene razón Ignacio Almada cuando dice que los villistas usaban más la artillería porque ellos en las campañas del norte tenían que tomar ciudades. Entonces las ciudades se tomaban primero con grandes descargas de artillería. En cambio, en Obregón, pues lo que hizo fue utilizar las ametralladoras de una manera estupenda para acabar con la caballería villista. Y vuelvo a Villa, entonces, hasta principios de 1915, cuando está cerca de Ángeles, dialogan y se entienden y se atienden. Villa funcionó como un buen estratega militar, pero yo supongo que es la presencia de Ángeles. Una vez que se distancian, que Ángeles se va al noreste y luego se va a Estados Unidos, pues lo que vemos es incluso, como citó el doctor Almada, y yo con esto terminaría mi intervención, recriminaciones por ambas partes. Ángeles dice que es Villa el culpable, Villa dice que es Ángeles el culpable. Ahí se está acabando la división del norte. Y luego volvieron años de Villa guerrillero, tanto frente a la expedición punitiva como durante los años de 17 a 20. Pero los años del gran poderío de la división del norte siempre estuvieron juntos, Ángeles y Villa. Una vez que se rompió esa alianza, la capacidad estratégica de Villa se vino para abajo. Pues muchas gracias, doctor Ignacio Almada, doctor Gabriel García Diego. Esta experiencia sobre los diálogos historiográficos sobre Francisco Villa en este centenario han sido bastante interesantes e importantes. Hemos descubierto a lo largo de estas 6 charlas o encuentros un conjunto de nuevos conocimientos que nos permitirán arrojarlos a la población en general y también invitar al fomentar a que los estudios sobre la historia pues aborden algunos de los espacios que hemos observado que todavía se pueden seguir explorando. Pues no queda más que agradecer a nombre del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados, a nombre de la maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados, del maestro Ismael Carballo, director general del Espacio Cultural San Lázaro, pues esta estrecha colaboración con la Academia Mexicana de Historia. Adelante, doctor Javier García Diego. No, lo mismo, reitero tus palabras, Ángel. La Academia Mexicana de la Historia seguirá colaborando con el Espacio Cultural San Lázaro porque nos interesa difundir la historia y el Espacio Cultural tiene una plataforma extraordinaria. Este año todavía vamos a organizar 2 ciclos más, los temas, los 70 años del voto femenino y la historia de la migración. Ya les estaremos dando a través de nuestras redes y de las del Espacio Cultural pues, las fechas y los ponentes y demás. Y yo, claro, agradecer hoy, lo hemos hecho en las 5 anteriores, agradecer al ponente, Ignacio Almada, que es una autoridad en la Revolución Mexicana y muy particularmente en la participación de los sonorenses en la Revolución Mexicana. Muchas gracias, Nacho Almada, muchas gracias, doctor Almada, por esta espléndida charla. Muchas gracias.